La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es una belleza, admírala. La vida es un sueño, realízalo. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es felicidad, merécela. La vida es vida, defiéndela. Un saludo a todos desde la capellanía de Jesús de la Buena Esperanza. Estamos ya aquí con las cámaras de TV Misión, el canal católico de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, para llevarle a ustedes su programa Arriba Corazón. A pesar de los momentos oscuros que vivamos, a pesar de las dificultades que estemos sufriendo, pues este programa siempre nos invita a elevar nuestros corazones, a decirle al mundo que es posible construir aún en medio de las dificultades. Por eso pues ya estamos acá con ustedes, sus amigos y hermanos, Peter Ramírez en el control de la computadora máster que va a ir encaminando este programa técnicamente, y en la palabra, como siempre, va a estar este servidor y amigo de ustedes, Carlos Humberto Ramírez. Desde ya comencemos con nuestros segmentos, la palabra de Dios hoy. Tomada de el Evangelio de San Lucas, que es la lectura continuada que vamos llevando. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús conocía sus malas intenciones y les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojaban los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo
desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto en donde la palabra de Dios nos invita a 2 cosas muy concretas. Primero, a darnos cuenta que la división no es de Dios, es de Satanás. Si un reino dividido, dice Jesús, un reino dividido no se puede sostener por sí solo. Se derrumba casa por casa. La división entonces no es de Dios. Y un segundo mensaje que es precioso, que hay que tener cuidado con el estar vacíos de nuestro corazón. Dice que si Satanás sale de una casa y cuando anda ahí buscando dónde meterse y no encuentra, entonces llega y la encuentra vacía, barrida y todo eso. Dice, bueno, vamos a ir a traer a otros porque aquí hay lugar. Y se mete en aquel corazón vacío. Veamos un momentito qué significa el estar divididos. Primero, pues tenemos ahí lo tremendo, ¿verdad?, que nos hacen a veces los poderosos de este mundo. Por ejemplo, ¿qué les diría yo con esto de las manifestaciones? Los que estaban en contra de las manifestaciones lo que hacen es dividirnos. Y por eso a mí me pareció muy sabio el pedido de los señores de los 48 cantones que decían: unámonos, únanse todos. Y si no vienen aquí a hacer manifestación, a estarse aquí, a bloquear, pues apóyennos desde sus casas o desde otros medios, como seguiremos apoyando muchos. Esto es lo que le da fuerza a una actitud. Si nos dividen, si nos ponen a pelear, entonces nos vamos a golpear. Y por eso el Papa, en su exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, él dice que ahí en el número 90 del Evangelio Gaudium dice que tengamos cuidado, que no nos estemos golpeando, que no nos estemos lastimando entre nosotros, porque somos personas que vamos en el mismo barco y vamos hacia el mismo puerto. Esa es una figura muy bonita que el Papa utiliza para decirnos cómo tenemos que estar unidos. Vamos en el mismo barco y vamos caminando hacia el mismo puerto. Y fíjese que
Yo no sé si ha tenido usted la experiencia de ir en alguna lanchita. ¿Ah? No le digo barco, de esos que ahora caminan con motor y todo eso, ahora ya más moderno todo eso, ¿verdad? Pero fíjese que cuando uno va en una lancha, yo me acuerdo que con un amigo muy apreciado fuimos a pasear un día, más bien andábamos en una misión y tuvimos un espacio y fuimos a un lago ahí y pues ahí de esos que alquilan lanchas, dijeron, bueno, ¿quieren que yo vaya con ustedes, el que nos la alquiló? ¿Quieren que yo vaya con ustedes o quieren que ir solos? Y nosotros, muy creídos, dijimos que íbamos a ir solos. Y miren, nos sucedió la experiencia más aleccionadora de nuestra vida. Nos pusimos a remar y como nunca habíamos remado, no caminó la lancha. Y como no nos poníamos bien de acuerdo, entonces resulta que la lancha, como a veces se cansaba uno, solo uno la iba moviendo. Y entonces la lancha se quedó dando vueltas en el mismo lugar. De ahí el dueño, el señor, nos tiró un lazo, nos jaló y dijo, yo mejor los voy a llevar yo. Y agarró sus remos y qué fácil nos llevó a dar la vuelta que le habíamos pagado. Eso mismo dice el Papa. Si nosotros nos dividimos, no vamos a caminar. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo para poder remar juntos, nos vamos a detener. Recuerden lo que hoy Jesús dice, todo reino dividido va a la ruina y se derrumba casa por casa. Por eso pongámonos de acuerdo. Ahí en la familia, esa es la pequeña barca que usted tiene que hacer caminar. Ahí, póngase de acuerdo, rememos juntos. No vayamos a cometer el error de que a veces nosotros en las familias los remos los utilizamos no para remar, sino para golpearnos, ¿verdad? Para darnos de remazos ahí, vos hacelo bien, vos no haces tal cosa, vos aquí yo mando, y nos vamos golpeando en vez de ponernos a remar juntos, al unísono. Todos juntos llegaremos rápido a la otra orilla que le podemos poner un nombre: felicidad, tranquilidad, familia en paz, iglesia en paz, sociedad en paz. Eso es lo que queremos aquí en Guatemala también, que rememos juntos. Señor presidente, agarre su remo, no esté juzgando judicialmente, imponiendo normas o inventando delitos en contra de los que manifiestan. No amenace, no intimide, sino que al contrario diga, vénganse, sentémonos. Y también oiga qué es lo que quiere el pueblo. Y el segundo mensaje, les decía, es cómo tenemos que estar preparados. ¡Oh, qué bonito! Mire, dice
Si un espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de un reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y si al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces dice: aquí está mi casa otra vez. ¿Y qué quiere decir barrida y arreglada? Quiere decir vacía, sin nada. Y por eso la iglesia siempre va a insistir que no deje vaciar, su corazón de la gracia de Dios. ¿Y cómo se mantiene la gracia de Dios? Pues varias veces lo hemos dicho, ¿verdad? Se mantiene con aquellas 4 actitudes. Una actitud de oír constantemente la palabra de Dios. No importa, no espere haber tenido grandes cursos bíblicos. No, lea la palabra de Dios. Léala. No espere haber tenido, ¿qué le diría yo? Tener un título de teología bíblica. Tampoco. Sencillamente léala, y léala como palabra de Dios. Una palabra que tiene poder, una palabra que puede transformar totalmente nuestra vida. Entonces, vamos por la segunda o la primera apertura: oír la palabra de Dios. 2, hablar con Dios, y a esto le llamamos oración. Hablar y escuchar a Dios. Eso es la oración. La oración es un diálogo con Dios. La oración no es agarrar un librito y tener que leer un montón de oraciones que ya están hechas. No, eso es rezar. Orar es abrir nuestro corazón a Dios para llenarnos de Él. Es que si yo ya he sacado el demonio y dejo mi corazón vacío, entonces el demonio va a ir a traer a 7 más, dice, ¿verdad? En busca de otros, de otros 7, dice, de otros 7 espíritus para tomar posesión de esa casa que está vacía. Entonces, llenarnos siempre de Dios, oír la palabra de Dios, orar y escuchar a Dios, platicar con Dios. Un contacto directo con Cristo. Y esto los católicos lo tenemos en cosas bonitas, por ejemplo, los sacramentos. Los sacramentos son lo más hermoso para estar en contacto directo con Cristo. Y contacto no solo por encimita, sino que más bien dejarlo que llegue a nuestra vida y nos transforme. Por eso la comunión, por eso la reconciliación, por eso vivir su vida matrimonial, por eso vivir mi vida de ordenado, de sacerdote. Eso es el contacto directo con Cristo, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. Y por último, una comunidad. Esté unido usted a una comunidad. No se aleje, no vaya a quedarse usted
allí lejos de sus hermanos. Forme una comunidad. Si no puede formar una comunidad allí en su barrio, en su cuadra, fórmela con su familia. Ahí vaya siendo una comunidad donde se vive la fe, donde se celebra el amor a Cristo y donde se comparte en obras de caridad a los más necesitados. Esto es vivir esta palabra de Dios. Y esto lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Qué bonito en estas manifestaciones que hubo y que me imagino que van a seguir habiendo. Y no es que yo quiera seguir promoviendo esto, ¿verdad? Pero esto no se ha terminado. Van a seguir habiendo. Pues ojalá ahí estuviéramos nosotros siempre presentes, animando esta forma de decir a los malos que queremos una Guatemala buena. Vamos a ir a una pausa y volvemos con ustedes con nuestro próximo segmento. Volvemos. Volvemos con su programa Arriba Corazones. Qué precioso el mensaje que nos pusieron ahorita en esta pausa. Esto es bonito porque es el resumen, es como las ideas centrales. Ojalá la puedan ustedes también bajar, o si no, aquí queda en el video del canal, queda ahí para que lo vuelvan a ver. Es el resumen de la Laudato Deum, que es la nueva carta del Papa. Vendría a ser como el seguimiento, podríamos decir, de la Laudato Si, que fue una encíclica social que nos invitaba a cuidar nuestra casa común, ¿ah? Nuestra casa común. Esperamos en Dios que podamos ir también leyendo, como hemos ido leyendo otros documentos del Papa. Es bonito que ustedes interactúen con nosotros a través del chat aquí de la página de Facebook. Agradecemos a Arjen Albizu, que desde Esquipulas nos dice: estamos listos aquí ya para oír el mensaje. A Celeste Oscalde Pérez: buenos días, Padre, buenos días, qué alegre que están con nosotros. A nuestra hermana Cristi de Molina, aquí lista para escuchar su mensaje de reflexión y bendiciones. Gracias. A nuestra muy querida Alma López, gracias por el apoyo que nos dio anoche en el en vivo que hicimos a través de Facebook sobre la situación que está pasando nuestro país. Y ahí tenemos a varios más que están con nosotros. Está acá, pues decía nuestra muy querida Alma López, Manuela Méndez: buenos días, Padre Carlos, saludos desde California, un saludo a los técnicos, qué bueno. Jessy Ramírez: bendiciones, Padre Carlos, gracias por compartir con nosotros. Tere Reyes allá en Salamá: bendiciones, Padre Carlos, arriba corazones, gracias. Jacqueline Rosa: qué hermosa meditación de la palabra de Dios, muchas bendiciones, Padre Carlos. Giovanni Rodríguez: buenos días, Padre Carlitos, qué alegría escucharlo
en el anuncio de la palabra de Dios que nos alimenta. Arriba, corazones. Gracias. Manuela Méndez, gracias por darnos nuevas enseñanzas. Doris García Guerrero, allá en Jerez, Jutiapa, gracias por sus enseñanzas. Que Dios lo bendiga para dar a conocer su palabra. Angelita López, desde Pasaco, Jutiapa, mire qué bonito que nos escuchan allá también, al final de la diócesis de San Francisco de Asís. Argélica Carranza, Dios lo bendiga, Padre, siempre está en mis oraciones. Gracias, la hemos extrañado. Celeste Oscar, buenos días, Padre Carlos, Dios lo bendiga siempre. Pues gracias, aquí estamos para servirles también a ustedes siempre. Alguien me preguntaba, Padre, ¿cómo cree que va la situación de Guatemala? Pues mire, yo pienso que no se arregló nada. No se arregló nada y esto pues quedó prácticamente igual, ¿verdad? Los hermanos que entraron como a representarnos a nosotros de ahí de los cantones, pues de los 48 cantones dijeron que sencillamente no había querido o les había repetido lo que ha dicho ya siempre el presidente, de que él no puede destituir a la señora fiscal. Pero miren, yo pienso que más que no poder es no querer, porque él sí, y mire, aquí hay muy buenos juristas que podrían no manipular la ley, sino interpretarla como es y aplicarla. Y además también se necesita el que quizá los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se pusieran de acuerdo para hacer algo en favor de la paz de Guatemala. Yo siempre le recuerdo al señor presidente el artículo 1. El artículo 1 de la Constitución de la República dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona. Se organiza para eso, para proteger a la persona, para decirle que ella es el centro de todo el esfuerzo. No dice que para proteger a la fiscal general, no, es proteger a la persona y a la familia, dice. Y que su esfuerzo, su lucha tiene que ser para alcanzar el bien común. Su esfuerzo, el esfuerzo del Estado de Guatemala, tiene que ser para eso, para alcanzar el bien común. Entonces, esto tiene que ser como el principio de todo eso. Es que hay una ley que me impide a mí. Pero está lo superior, que es la Constitución de la República, que le dice que hay que buscar siempre el bien de la persona. Para mí, eso es. Yo no sé de leyes, ¿verdad? Pero yo creo que el sentido común, o lo que le llaman los que saben de leyes, la lógica,
le lleva a eso, a entender que el centro de la vida de Guatemala tiene que ser el guatemalteco. Y los que estuvieron ahí bloqueando las carreteras son guatemaltecos. Y que llegaron a eso no porque sean delincuentes, sino porque nadie, absolutamente nadie, los escuchó. Y si no, ahí tenemos el ejemplo de estos héroes. Yo los sigo llamando héroes a estas autoridades ancestrales, estas autoridades indígenas que están liderando estas jornadas. Ilegal, pues hasta eso llevó el que no seamos escuchados. Hasta ahí nos llevó esta situación. No podemos pedir más. Esto está como el muchachito. El muchachito pide un helado. Si su mamá se lo da inmediatamente, contento se lo coma y quizás hasta pide otro. Pero si no se lo dan, llora. Esa es una medida de presión del muchachito para tener el helado. Y hoy se pidió eso. Dígale que no estábamos y seguimos en lo mismo, pero no estábamos diciendo, mire, haga renunciar. No, pídale, dígale. Según yo sé y me lo transmitían también gente que sabe de esto, según yo sé, el presidente no está en ninguna ley, pero lo hacen, ¿verdad? De que a todo empleado público de los que están ahí cerca de él, de los que él nombra, dice que les pide desde el principio una carta de renuncia, que solo la tienen que firmar y ahí está. Entonces dicen que no sé si año con año tienen que firmar esa carta ellos y que entra en vigencia en cualquier necesidad. Y dicen, los que saben, dicen que el presidente puede usar a discreción, dice, esta carta. Bueno, pero aquí estamos, quedamos prácticamente en nada. Lastimosamente, nuestras autoridades no escuchan. Y les digo que en nada porque los dirigentes que entraron, los líderes que entraron ayer a la reunión, ellos llevaban las peticiones concretas, que renuncien estas personas, 4 personas, que renuncien. Y les dijeron que no podían. Entonces quedamos en nada. Y eso seguirá porque no sé si hay una toma de decisión de estas personas que están liderando esto, pero yo creo que es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad que tenemos los guatemaltecos de unirnos, de unirse empresarios, obreros, estudiantes, intelectuales universitarios, profesionales, en fin, todos unirnos y sacar a Guatemala de esta situación tan dolorosa en que nos han metido. Hasta ahí puede llegar mis sentimientos y mis pensamientos en este día. No les voy a negar que de veras siento como un poco de
de tristeza, siento un poco de, no de frustración, pero sí siento que el señor presidente se sigue burlando de los guatemaltecos. Vamos a ir a otra pausa para suavizar esto. Como les decía, hagamos lo posible, sigamos orando y hagamos lo posible que salgamos de este precipicio en el que nos tiraron los corruptos. Volvemos con ustedes. Volvemos con su programa Arriba Corazones. Gracias, como decíamos, a quienes se están uniendo a seguir este programa. Otro segmento que también vale la pena seguir compartiendo es el de ¿por qué los sacerdotes no se casan? Pues quedamos, ¿se acuerdan? Que habíamos citado el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Y habíamos quedado en que este es un don de Dios, ¿no? Esta es la vida celibataria que se le llama, el no formar un matrimonio. Y dijimos que era un don de Dios que nos ayuda a ir construyendo nuestra vida de acuerdo a lo que Cristo quiere. Un don de Dios que por amor a Cristo, con amor exclusivo y totalitario a Dios, no solo se le da a los sacerdotes, sino a toda alma que busca la entrega total a Dios. Entonces no solo es exclusiva esta vida de los sacerdotes. Y el Papa Pablo VI, en una carta que le llamó Sacerdotalis Celibatus, pone 3 grandes razones por qué el sacerdote no se casa. Una razón, dice el Papa, es cristológica. El sacerdote no se casa porque Cristo, sumo pontífice y sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que es un personaje bíblico, fue un hombre sin matrimonio. Y el sacerdocio ministerial es participación del sacerdocio de Cristo. El sacerdote escoge a Cristo como el supremo amor de su vida y como hijos a las almas que Dios le confía. Esta es les decía, una razón eclesiológica. El sacerdote escoge como el supremo amor de su vida a Cristo y como hijos a las almas que Dios le confía. Otra razón cristológica, por Cristo, ¿verdad? Otra razón eclesiológica, por la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia. El sacerdote, por medio de la virginidad,
se configura con Cristo en el amor por su esposa, la iglesia, para hacer de ella una esposa gloriosa, santa e inmaculada. Efesios 5, 25. Esto es lo hermoso, una razón eclesiológica, porque Cristo es el esposo de la iglesia. Y el sacerdote, por medio de su entrega, de su configuración a Cristo, también con amor a Él se entrega por su esposa, la iglesia, para hacer de ella una esposa gloriosa, santa e inmaculada. Léalo ahí en Efesios 5, 25. Esa es la razón eclesiológica. Cristo es el esposo de la iglesia. Y el sacerdote tiene que asemejarse, tiene que ser igual a Cristo. Claro que habemos quienes no cumplimos, pero eso ya es responsabilidad personal de cada uno. Y una razón escatológica. Cristo vino a instaurar en este mundo un nuevo tipo de vida. La iglesia es germen de ese nuevo estilo de vivir. La castidad por el reino de Dios es un anuncio de que esa nueva forma de vida, donde no se toma ni mujer ni marido, sino que se vive como los ángeles del cielo. Lea Mateo 22:30. El apóstol Pablo es modelo de ese nuevo tipo de vida. Así lo dice él allá en Corintios 11:1. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera Corintios, vamos a leerlo porque es bueno corroborar directamente esto. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia. Pues este Pablo nos vuelve a decir que él, en Efesios, primera Corintios 11:1, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Esto nos hace como poner claro por qué el sacerdote no se casa. Claro que si lo vemos solo desde el punto de vista morboso de la sexualidad, nos parece imposible. Pero aquí tenemos 3 razones cristológicas. Cristo fue un hombre consagrado totalmente al servicio de Dios. El sacerdocio que yo ejerzo es un sacerdocio que es la presencia de Dios en el mundo. Una razón eclesiológica, Cristo que se entrega por su esposa, la iglesia, también yo tengo que entregarme a mi esposa, la iglesia, y hacer de ella
una esposa gloriosa, santa e inmaculada. Y una razón escatológica es que Cristo vino a instaurar una nueva forma de vivir, ¿no? Un estilo nuevo de vivir. Y la iglesia comienza desde ahí, en un mundo tan sexualizado, en un mundo donde hasta las canciones hoy le meten sexo por todas partes. Nosotros tenemos que ser testimonio de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Que esto pues nos ayude a ir descubriendo la grandeza, de veras la grandeza de esta renuncia, podríamos decir, a formar un matrimonio. No es que sea malo el matrimonio, no, menos pecado, sino que sencillamente este estilo de vida, esta forma de vivir de nosotros es otra forma de decirle al mundo los valores del reino de Dios. Que Dios pues nos haga entender estas cosas así de una manera sencilla. San Pablo lo dice muy claramente cuando le dicen, entonces es malo el matrimonio. No, dice San Pablo, no. Algunos que no son católicos afirman eso, ¿verdad? Que el celibato surge como por considerar las relaciones sexuales impuras y por eso prohíben el matrimonio, dicen equivocada y malvadamente muchas gentes. No, el matrimonio no se prohíbe. El matrimonio sigue siendo una forma santa y buena para quienes son llamados para la vida matrimonial. Por eso no tenga usted ninguna pena. En la iglesia no se condena el matrimonio, sino que es algo santo y sagrado. Si alguien desprecia el matrimonio, son más bien ellos los que aprueban el divorcio, como si el prometer a Dios ser fiel hasta la muerte no significara nada. La iglesia no obliga a nadie a hacer el voto de no casarse, pero si un hombre o una mujer toman esa manera de vivir libremente, la iglesia es fiel a la palabra de Dios. Exige que ese voto se cumpla. Y esto basado en la Sagrada Escritura. Allá en el libro del Deuteronomio. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 23, versículo 24. Oiga cómo lo dice la palabra de Dios. Pero lo que prefieran tus labios, has de cumplirlo, ya que es un voto al Señor tu Dios, lo que espontáneamente te hayas prometido. Lo que profieran, lo que digan tus labios, has de cumplirlo. Y tienes que cumplirlo bien, porque es una promesa hecha a Dios.
Esto es pues lo que nos enseña la palabra de Dios sobre los sacerdotes que no se casan. No es prohibido casarse, es algo sagrado, pero también es una forma de consagrarse a Dios a través del celibato. Esperamos en Dios que haya quedado todo esto claro y un saludo para todos a seguir viviendo. Esperemos a ver cómo sigue esta situación política de nuestro país. Según yo entendí en las declaraciones de quienes están representándonos, pues como que esto va a seguir y que sencillamente estos días pues van a ser como una pequeña tregua, ¿verdad? Y pues media vez siempre sea por la justicia y la paz de Guatemala, ahí estaremos apoyando. Que el Señor los bendiga, porque esperamos un mundo nuevo y distinto al que estamos viviendo, porque también anhelamos una Guatemala sin corrupción. Este fue su programa Arriba Corazones. Reciba el saludo de nuestro técnico Peter Ramírez y un abrazo y feliz fin de semana de este servidor y amigo de ustedes, Carlos Humberto Ramírez. Que Dios los bendiga.